Hola, espero que todos tengan un bendecido día hoy. Vamos a meditar sobre Génesis en los capítulos 14, 15 y 16. Vamos a comenzar leyendo en el capítulo 14 sobre una guerra entre algunos pueblos que incluyen a Sodoma y Gomorra, afectando a Lot, el sobrino de Abraham, quien termina siendo llevado junto con sus posesiones como una especie de prisionero de guerra, pero que es liberado por Abraham y su improvisado ejército. A su regreso victorioso, Abraham tiene dos encuentros significativos en los cuales expresa decisiones determinantes en fidelidad a Dios. El primero fue Melquisedec, una figura importante en la página de las Escrituras. Él era un rey y sacerdote, sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem, ciudad que hoy nosotros conocemos como Jerusalén, ciudad que tiene un papel muy importante en el desarrollo de todas las Escrituras. El sacerdote Melquisedec bendice a Abraham y atribuye la victoria militar de Abraham al Dios Altísimo. En respuesta, Abraham dedica a Melquisedec el diezmo del botín de guerra que él traía, que según algunos historiadores han declarado que al analizar la traducción de la palabra de origen, en realidad más que el 10% de todo, hace referencia a la punta superior del lugar donde está apilado el botín. Pero lo importante de este diezmo es que con este acto Abraham reconoce tres cosas. Primero, acepta que la victoria militar se debe a la intervención del Dios Altísimo y no tanto a su habilidad o estrategia militar. Segundo, reconoce la autoridad sacerdotal de Melquisedec y la validez religiosa de la ciudad de Salem. Y tercero, Abraham reconoce su responsabilidad de sostener con el diezmo del botín al sacerdote y servidor de Dios. Esta práctica religiosa del diezmo es universal y es una expresión de gratitud y reconocimiento a Dios. En su segundo encuentro, Abraham devuelve al rey de Sodoma toda la gente rescatada y los bienes materiales, aunque el rey solo reclama a la gente. Abraham no se oponía a recibir regalos, había aceptado pan y vino del rey Salem y años atrás había aceptado regalos muy generosos del faraón de Egipto, pero comprendía que no podía aceptar estos regalos para la gloria de Dios. Abraham sabía que tenía derecho a conservar parte del botín, de hecho lo demostró explicando que sus aliados sí podían tomar la parte que les correspondía. Sin embargo, Abraham no le iba a dar a un rey pagano el mérito de enriquecerlo. No se había unido a la batalla con los reyes de este para poder obtener ganancias. Todo lo que poseía se lo debía a la misericordia de Dios, e incluso hizo un juramento para poder dejarlo bien claro frente a estos. En el capítulo 15 encontraremos una nueva promesa de Dios a Abraham y los detalles de un pacto llevado a cabo por parte de Dios con Abraham. Dios le había enseñado a Abraham a creer en la promesa de la tierra. Ahora comienza una nueva fase. En el desarrollo de esta, Abraham tendrá que aprender a creer en la promesa, pero acerca de sus descendientes. Vemos cómo Abraham plantea sus temores a Dios en una especie de, ¿para qué tanta bendición si no tengo descendencia que la disfrute? Pero Dios responde con una promesa maravillosa y le dice que su descendencia será incontable como las estrellas que hay en el cielo. En el relato del pacto que encontramos en este capítulo, nos dice que esta descendencia, antes de llegar a ocupar la tierra prometida, tendrá que pasar 4 siglos como extranjero y esclavo en una tierra extraña. Parte de ese tiempo van a ser oprimidos, pero a su debido tiempo, Dios va a juzgar a la nación opresora y va a liberar a su pueblo, llevándola a una nueva tierra. Y así tendrá a posterior que desalojar a los cananeos que ocupan hoy esas tierras. Dios va a enviar juicios sobre ellos por sus inequidades, lo cual nosotros sabemos por el relato posterior que efectivamente sucede como Dios promete en estos capítulos que va a suceder. Sobre este pacto, del cual hoy día vamos a leer en el capítulo 15, debemos colocar mucha atención y espero que también podamos meditar en él. Este pacto nosotros lo debemos entender como una costumbre de la zona para ese tiempo. Es quizás lo más cercano a lo que hoy día nosotros conocemos como un contrato ante notario. Lo que ocurría es que se tomaba un animal, se sacrificaba y se partía en dos, y luego el cadáver se ponía una mitad frente a la otra, formando en medio de las dos una especie de un pasadizo, y quienes participaban del pacto caminaban en medio de este pasadizo, y al pasar ambos se decía una frase algo así como, si alguno no cumple las condiciones de este pacto, que termine como este animal que ha sido partido en dos. Vemos que en este pasadizo no pasa Abraham. Dice que pasa una antorcha de fuego que pasa
entre medio de las mitades de los animales. La antorcha de fuego simboliza la presencia del Dios mismo. En múltiples relatos de las Escrituras podemos ver cómo se relaciona el fuego, el humo, con la Shekinah o la gloria de Dios. En este caso apareció una antorcha que apareció sola moviéndose entre las partes del sacrificio. Es verdad que el pacto de Dios es un acuerdo entre dos partes, pero en este caso de ninguna manera son dos partes iguales. Una parte asume todas las obligaciones y la otra parte recibe todos los beneficios y bendiciones. Abraham, por su parte, no prometió nada, no hizo nada tampoco, no dijo nada. Solo se limitó a ver lo que el Señor estaba haciendo, escuchó lo que él estaba diciendo y creyó. Y mientras meditaba en estas escrituras, pensaba cómo en este caso, este pacto de Dios con Abraham, solamente Abraham escuchó y creyó. Y hoy día nosotros tenemos un nuevo pacto, este nuevo pacto en el cual es nuestro Señor el sacrificio, es nuestro Señor quien derramó su sangre y dio su cuerpo. ¿Para qué? Para que hoy día nosotros, en nuestros servicios de adoración, en una especie de simbolismo, nosotros hoy día bebemos y comemos en la Santa Cena desde de este sacrificio, recordando este sacrificio. Entonces, no sé si ustedes ven el parecido, pero a mí me parece algo maravilloso. Tenemos que entender que es una especie de pacto totalmente desproporcionado, donde la inclinación de la balanza hacia un lado es abrumadora. Pero también a la luz de lo que hemos leído todos estos días, tenemos que entender que así funciona la gracia de Dios. Es totalmente inmerecida, es gratuita y es de Dios para nosotros. Esto nos tiene que hacer tomar el peso y mentalizarnos finalmente en lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, donde nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto demuestra una total unicidad de las escrituras. Desde siempre Dios derramando gracia y como sabemos, a pesar de nosotros. En el capítulo 16 leeremos cómo aún después de la promesa de un hijo a Abraham, después de este pacto maravilloso, pasaban los años y Sarai, al no poder darle hijos a Abraham, se siente responsable de la situación y toma la iniciativa de una solución. El plan de Sarai era que Agar, su sierva adquirida en Egipto, sea la madre biológica del hijo de Abraham y ella la madre legal. Según los códigos de las leyes encontrados, esta práctica era común en ese tiempo en ese lugar, similar a lo que hoy día se conoce como los bebé probeta o matriz sustituta de nuestros tiempos. No contradecían la moral de ese tiempo ni la religión de ese tiempo. Era prácticamente algo normal. Así que nuevamente no debemos olvidar que tiene que ver con una costumbre, con una tradición correspondiente a la época y al lugar que ellos habitaban. Nosotros hoy día vamos a ver que esta decisión traerá consecuencias y estas se hacen presentes desde el comienzo, lo que solo nos muestra la importancia de cómo nosotros debemos tener paciencia y saber esperar en las promesas de Dios. Espero que puedas meditar en esto el día de hoy y que sea un bendecido día.